Pues hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Tal como decía Henry, ya sea que esta es tu primera ocasión o a lo mejor tu segunda ocasión o tú ya eres parte de la familia de Sugar Creek, siempre es un tiempo especial para nosotros que nos podamos reunir cada domingo y poder enfocarnos juntos en alabar a Dios y también aprender de su palabra. Y para aquellos de ustedes que nos siguen en línea, muchísimas gracias por acompañarnos, pero no solo por eso, sino por estar compartiendo constantemente todo lo que nosotros ponemos en nuestras plataformas sociales y permitir que Dios pueda usar este contenido para impactar la vida de muchas personas. Estamos muy agradecidos con todos ustedes y les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, la ciudad de Sugar Land, para donde tú nos estás viendo el día de hoy. Y estamos en medio de una serie donde estamos hablando acerca de la última semana de Jesús. Y con ello, el propósito es preparar nuestro corazón para apreciar aún más el sacrificio tan grande de Jesús en la cruz por nosotros, como también la increíble resurrección que cambió para siempre la historia. Y a través de cada uno de los eventos de esa última semana de Jesús, poder apreciar un poquito más lo que es la misión cumplida que llevó a cabo el Señor Jesucristo. La semana pasada Henry hizo un gran trabajo en volver a recordarnos aquello que impresiona a Jesús y cómo nosotros también podemos seguir ese mismo ejemplo en la fe que nosotros tenemos y en la fe que mostramos, tal como hizo la viuda a través de su generosidad, poniendo absolutamente todo para poder agradar a Dios primeramente. Y durante esa semana, tal como ese evento, sucedieron varias cosas. Y hoy lo que quiero es enfocarnos en el jueves, antes de que sucediera ese Viernes Santo que nosotros celebramos, los eventos que sucedieron un día antes de que fuera la crucifixión de Jesús. Y lo que vamos a ver hoy a través de este evento de Jesús es algo que necesitamos aprender para nuestras vidas. Un principio que nosotros necesitamos en realidad ser constantemente recordados, porque esto es algo que tendemos a olvidar. Y el principio en realidad es este: las pruebas son una parte inevitable de la vida. Las pruebas son una parte inevitable de la vida. Muchas veces nosotros pensamos de que si nos comportamos de cierta manera, si tenemos una cierta religión, si tenemos una cierta creencia, de alguna manera eso nos exenta de tener que pasar por momentos difíciles y sufrimiento y pruebas en nuestra vida. Pero todo esto en realidad es una forma equivocada de pensar. No importa de que tú seas muy religioso, que no seas religioso, que tú seas un seguidor de Jesús o tú no creas en Dios, todos, absolutamente todos nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, por pruebas, por momentos de sufrimiento en nuestra vida. No importa lo que hagamos, al final de cuentas las pruebas son una parte de la vida y lo peor de todo es que es una parte inevitable. No importa lo que nosotros hagamos, cada uno de nosotros vamos a experimentar este tipo de cosas en la vida. Ahora, para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, esto nosotros necesitamos recordarlo porque muchas veces nosotros podemos adoptar una mentalidad equivocada y creemos de alguna manera de que si nosotros estamos más cerca de Dios, eso automáticamente nos exenta de las pruebas. Muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por este sufrimiento? Si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy leyendo mi Biblia, si yo estoy dando económicamente, si estoy compartiendo de mi fe con Jesús, si estoy haciendo todas estas cosas para ayudar a otras personas, ¿por qué a mí me pasa esto? Puedo creerlo acerca de la persona que está lejos de Dios, que a lo mejor no le interesa lo que Dios quiere, o a lo mejor está en un vicio o está en alguna otra cosa. Esas personas se merecen que pasen por este tipo de cosas. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy pasando por un momento de sufrimiento? Pero cuando pensamos así, en realidad estamos pensando de una manera completamente equivocada. Porque no importa cómo nosotros vivamos, hay algo que todos los seres humanos vamos a experimentar. Algo que con seguridad
va a ser parte de tu vida y de mi vida, y eso son las pruebas. Ahora alguien podría decir, bueno, entonces, ¿para qué importa que nosotros vivamos de una manera sí o no? Porque si al final de cuentas las pruebas es algo que todos nosotros tenemos que pasar, entonces mejor vivo mi vida lejos de Dios o hago mi vida lo que yo quiera. Pero en realidad esa es una forma equivocada de pensar, porque tal como el apóstol Pedro entendió que nosotros necesitamos recibir y nosotros necesitamos aceptar que las pruebas son una parte de la vida, cuando nosotros adoptamos esa mentalidad, entonces es mucho más fácil bregar cuando llegue la prueba a nuestra vida. Y Pedro entendía esto porque él en su tiempo escribió una carta a los cristianos de su época, porque ellos estaban pasando ahora por sufrimiento, estaban pasando por persecución y muchos de ellos estaban muriendo. Una cosa que Pedro sufriría unos años después de escribir su carta a los cristianos en su época. Entonces, cuando ellos estaban pasando por la persecución bajo Nerón y ellos estaban muriendo por su fe, Pedro les empieza a escribir porque ellos, al igual que nosotros, estaban teniendo esa mentalidad de que no deberían de sufrir porque ellos son cristianos. Pero Pedro les dice esto, escucha lo que les escribe a ellos y también nos recuerda a nosotros. Él escribe en la carta de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido, para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Yo creo que esto es algo súper importante, sobre todo para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús y vivimos en los Estados Unidos. Porque nos hemos acostumbrado a que todo nos vaya bien, a que nosotros tengamos prosperidad, a que nosotros no tengamos que sufrir por cosas que nuestros hermanos en Cristo están pasando en otras partes del mundo, donde ellos, por ser seguidores de Jesús, sufren día a día y muchos de ellos pierden la vida. Y tenemos que tener cuidado de pensar que el sufrimiento no es parte de nuestra vida o que podemos hacer algo para evitar que eso nos suceda a nosotros. La realidad es de que el sufrimiento y los momentos difíciles son parte de seguir a Jesús también, como es parte de la vida de todos los seres humanos en el mundo. Entonces, si no podemos evitar que el sufrimiento y las pruebas sean parte de nuestra vida, otra vez, ¿qué importa seguir a Dios o no? Todos vamos a pasar por ello. Pero hay una cosa importante de seguir a Dios, que cuando nosotros somos seguidores específicamente de Jesús, seguir a Jesús nos prepara para que entonces podamos afrontar las pruebas de la manera correcta. Porque esto es otra cosa que nosotros necesitamos entender, que aunque no podemos evitar las pruebas, pero podemos escoger cómo enfrentarlas. No podemos evitar las pruebas, pero podemos escoger cómo enfrentarlas. Y esa es una parte súper importante de esto. Cómo tú enfrentas las pruebas es inclusive más importante que tratar de evitarlas, porque no podemos evitarlas, pero sí podemos escoger enfrentar las pruebas de una forma correcta. Y esto es una parte súper importante que todos nosotros necesitamos al final de cuentas poder entender. Muchas veces este principio lo vemos no solamente en las Escrituras, sino que lo vemos también en la gran literatura que se ha escrito a través del tiempo. Una de las obras maestras que se ha escrito con el tiempo es una novela que se llama El Señor de los Anillos, que fue escrito por un brillante escritor inglés que se llama J.R.R. Tolkien. Y J.R.R. Tolkien era un cristiano y él lo que hizo fue en esta novela del Señor de los Anillos capturar la realidad del cristianismo y principios cristianos. Aunque nunca menciona directamente a Dios, siempre hay pautas y hay momentos donde insinúa cómo la mano de Dios se mueve a través de los personajes y el mundo ficticio que Él crea. Y la novela trata acerca de un personaje que se llama Frodo.
que es parte de una raza de criaturas que se llaman hobbits. Y esta raza de criaturas no son fuertes, no son ágiles, no son los más inteligentes, los más poderosos. De hecho, son muy pequeños. Y ellos carecen de la habilidad de ser grandes guerreros o grandes luchadores. Pero sin embargo, un día Frodo, que es parte de esta raza de los hobbits, hereda un anillo muy especial de su primo, que se llama Bilbo. Y cuando él hereda este anillo, no se da cuenta de que el que creó el anillo es el villano de la novela, que se llama Sauron. Y Sauron está buscando este anillo porque con este anillo él va a poder capturar toda la tierra, destruir a los que se le oponen y entonces poder ser el amo y el señor de todos los pueblos de esta tierra que él está tratando de capturar. Y de repente Frodo, sin que él se dé cuenta, ahora él tiene que arriesgar su vida sin estar preparado para hacerlo, para llevar este anillo al único lugar donde puede ser destruido y de esa manera fraguar lo que es el plan de Sauron. Y cuando él va en camino a este lugar que se llama Mordor, es una serie de aventuras de peligro y se arriesga su vida. Y junto con él es un grupo de 8 personas que se comprometen a llevar el anillo hasta este monte Doom o el monte de la perdición para destruir el anillo. Y en el proceso, Frodo llega junto con sus acompañantes a un lugar que se llama Moria. Son unas minas y están tratando de atravesar las minas para llevar el anillo, pero no hay manera como ellos logran abrir la puerta. Y en el proceso de que están pensando de abrir la puerta, hay una conversación entre el líder espiritual hasta cierto punto del grupo y Frodo, el líder espiritual que se llama Gandalf. Y Gandalf y lo que es Frodo se sientan y empiezan a hablar, y en un momento de desesperación, Frodo, el pequeñito del grupo, le dice a Gandalf lo siguiente. Le dice: ojalá el anillo nunca hubiera venido a mí. Desearía que nada de esto hubiera sucedido. Viendo todo lo que su vida está en peligro, su pueblo está en peligro, toda la tierra está en peligro, y mucho de esto recae que él ahora tenga que ser valiente y enfrentar algo que él sentía que no estaba preparado. Y escucha la respuesta de Gandalf, que J.R.R. Tolkien captura la sabiduría para él. Le dice esto: lo mismo desean todos los que viven para ver tiempos así. Fue lo que le responde Gandalf. Pero eso no les corresponde a ellos decidirlo. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da. Hay mucha sabiduría atrás de esto. Tú y yo no podemos exentarnos de las pruebas. Lo único que podemos hacer es escoger cómo las vamos a enfrentar. Por eso quizás tú estás en una prueba en este momento, y parte de lo que te preguntas es: Dios, ¿por qué me pusiste esto en mi vida? ¿Por qué has permitido que yo pase por este sufrimiento? ¿Por qué tengo que ser yo el que ahora estoy teniendo esta cosa tan horrible que tengo que enfrentar? Y quisieras que esto se te quite, tal como Frodo también quería, pero te has dado cuenta que por más de que tú luchas, no hay nada que puedes hacer para quitar la prueba. Para algunos de ustedes no están en medio de una prueba, pero hay una prueba que les espera en el futuro. Y llegará el momento en el cual tú también te harás la misma pregunta de por qué eres tú el que tienes que pasar por esto y qué es lo que tienes que hacer en medio de ello. Y cuando llegue ese momento, o estando en ese momento ahora mismo, lo que nosotros necesitamos enfocarnos es cómo vamos a enfrentar la prueba. Es por eso que cuando vemos el jueves de Jesús, esto es tan importante para nosotros. Porque Jesucristo estaba enfrentando su mayor prueba en todo el ministerio. Él había pasado por muchas pruebas y en todas había sido victorioso. Pero ahora venía la prueba más grande, que era la de voluntariamente sacrificar su vida por los pecados de la humanidad.
Y en su humanidad, la humanidad de Jesús, había una resistencia a tener que pasar. Pero no solo era el dolor tan terrible que él iba a tener que pasar, era el hecho de que él iba a tener que pasar por la prueba más grande que cualquier ser humano ha pasado. Nada se compara a lo que Jesucristo tuvo que sufrir, que era cargar con los pecados de toda la humanidad sobre él y con ello ser separado de Dios y sufrir el juicio y la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y esa era la parte inconcebible para Jesús, que amaba al Padre y por primera ocasión en toda la historia y en la eternidad, el Padre y el Hijo iban a ser separados para que Él pudiera sacrificarse por nosotros. Así que sabiendo que esta prueba le esperaba, sabiendo que Él iba a tener que sufrir lo que ningún ser humano ha tenido que sufrir, necesitamos nosotros destilar los principios de lo que Jesús hizo para que cuando sea nuestro tiempo de la prueba, nosotros también podamos enfrentarla correctamente. Y la manera correcta de actuar en medio de las pruebas, de acuerdo a lo que muestra Jesús, son tres cosas que necesitamos enfocarnos. Tres cosas que tú y yo necesitamos hacer para que podamos enfrentar nuestras pruebas de una manera correcta también. La primera que nosotros necesitamos hacer, la primera cosa que tenemos que hacer para enfrentar las pruebas correctamente es esto. Necesitamos enfocarnos en amar a las personas. La manera correcta de enfrentar las pruebas es amando a las personas. Ahora, esto es contrario a lo que tú y yo pensamos, porque cuando estamos sufriendo, cuando estamos en problemas, lo que menos pensamos es en los demás. Lo que estamos pensando es en nosotros, en lo que tú y yo estamos sufriendo. Queremos que todos nos rodeen, queremos que todos nos ayuden, queremos que todos se compadezcan de nosotros, porque somos nosotros los que estamos sufriendo. Pero Jesús hizo algo contrario a eso. Jesús no se enfocó sobre su sufrimiento, se enfocó sobre aquellos que estaban a su alrededor. Y lo que Él hizo no fue solamente ponerles atención, sino que les mostró un amor increíble hacia ellos. Y escucha cómo el pasaje habla de cómo Jesús demostró este amor por ellos, y de hecho no solo para ellos, sino un amor por ti y por mí y por toda la humanidad. Escucha cómo Lucas, que fue una persona que investigó todo esto y recabó toda esta información, que entrevistó personalmente a todos los testigos oculares de lo que hizo Jesús e hizo esta investigación minuciosa, y que él nos cuenta lo que sucedió ese momento en que Jesús estaba entrando a la prueba. Escucha lo que dice en Lucas 22, 14 en adelante. Cuando llegó la hora de empezar lo que era la prueba, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, antes de tener que pasar por esta prueba. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. ¿Qué es lo que hizo Jesús antes de que comenzara su prueba? Y a diferencia de nosotros, donde nosotros no podemos anticipar las pruebas, muchas veces llegan de forma inesperada, Jesús en cambio voluntariamente sabía que venía la prueba y se dirigía hacia la prueba. Y esta es la reacción de Jesús. Lo primero que él hace es amar a sus discípulos. Él tomó lo que había sido un mandato de Dios desde que él sacó al pueblo de Israel de Egipto a través del Éxodo. Cuando él venció al faraón y a sus ejércitos, el ejército más temible, el ejército más poderoso de esa época,
Y lo hizo sin que los israelitas levantaran un dedo en protegerse. Después de que hizo este milagro tan increíble, Él les pidió que cada año celebraran una cena para recordar lo que Dios había hecho. Porque como seres humanos, nosotros somos tercos y olvidadizos. Y con el paso del tiempo iban a venir generaciones que se iban a olvidar de lo que Dios hizo. Entonces, para que ellos se acordaran de este milagro tan increíble, les mandó al pueblo de Israel, a los hebreos, que cada año celebraran la cena Seder o la cena pascual para recordar lo que Dios les había hecho de liberarlos de Egipto. Y con el paso del tiempo, cuando Jesús llega, Él ahora celebra esta misma cena con sus discípulos, pero ahora le da el significado completo que faltaba. Sí es cierto, era celebración de que Dios les había liberado de la esclavitud de Egipto, pero faltaba la otra parte, que es que ahora Jesús, el verdadero Moisés, el que apuntaba a la sombra de Moisés hacia el futuro, Él había venido a liberar ya no solo a Israel, sino a toda la humanidad de sus pecados y de la esclavitud que viene con el pecado. Y entonces, al celebrar esta cena, le dice a sus discípulos: esto es lo que ustedes ahora tienen que celebrar. Era un acto de amor que apuntaba hacia el sacrificio que Él iba a hacer en unas pocas horas. Jesús demostró su amor por ellos. Y nosotros tenemos que hacerlo en medio de nuestra prueba también. En vez de actuar egoístamente, en vez de enfocarnos sobre nosotros, necesitamos en medio de nuestras pruebas también amar a las personas. Y hay algo que viene acompañado con eso. Porque cuando tú escoges amar a las personas en medio de tus pruebas, hay una cosa que va a venir naturalmente como consecuencia de ello. Y lo segundo que hizo Jesús y que debemos hacer nosotros es que para enfrentar las pruebas correctamente necesitamos servir a los demás. La manera correcta de reaccionar ante las pruebas es sirviendo a los demás. Cuando nosotros escogemos amar y escogemos servir a las personas que están a nuestro alrededor. Y otra vez esto choca con la mentalidad que muchas veces nosotros tenemos o nuestra sociedad tiene, que en medio de tu sufrimiento tú lo que necesitas es que todos vengan a ayudarte a ti. Pero Jesús lo que hizo fue servir a los demás. Entonces, después de que Él tuvo la cena pascual, lo que hizo Jesús también era lavar los pies de los discípulos. Esto era algo que nunca se hubiera podido creer que alguien haría eso de la talla de Jesús. Era inconcebible. Y para nosotros con el paso del tiempo se ha perdido el significado de esto, porque para muchos de nosotros hemos escuchado esta historia tantas veces que se nos hace algo normal y casual, pero para esa época y para los discípulos era inconcebible pensar que Jesucristo haría eso. Porque tal como sucede en nuestro tiempo, cuando alguien consigue un cierto rango, cuando alguien es de cierto abolengo, cuando alguien es de cierta importancia en la sociedad, esa persona empieza a pensar que todos los demás están para servirle a esa persona. Nunca vas a creer que esa persona se va a molestar en servir a los demás. Si eres un ejecutivo, si eres un dueño de una empresa, si eres a lo mejor una persona de una posición altísima, si eres de cierto abolengo, llegas al punto donde crees que todos los demás están para servirte a ti porque tú eres la persona importante. Y Jesús corrige esa forma de pensar cuando Él toma una toalla y Él toma un recipiente de agua y lava los pies de cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, para decirles que esa era la forma de proceder. El creador del universo, con esas manos, ahora lava los pies sucios de sus discípulos también. Entonces, Él se sienta con ellos y les dice esto. Dice también en el versículo 24: surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía de ser considerado como el mayor. Jesús acaba de decir que Él va a morir y ellos están más preocupados acerca de quién es el más importante entre ellos. Y uno dice, qué ridículos son ellos.
Pero el problema es que cuando nosotros los vemos a ellos, en realidad es un espejo de nosotros. En medio de todo lo que Dios hace, nosotros no estamos preocupados por Dios, estamos preocupados por nosotros. Y entonces Jesús, después de darles la lección lavándole los pies, dice esto en el 25. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos. Y entonces, tal como en esa época y en nuestra época, otra vez, importancia es lo que al final hace que una persona sirva o no sirva. Mientras más importante eres, menos sirves a los demás, más buscas que te sirvan a ti. Y dice, esa es la mentalidad de la gente, es la mentalidad de la sociedad. Y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Ustedes que son mis seguidores no deben de pensar o actuar de esta manera. El mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Jesús, que tenía todo el derecho de ser servido, y más aún cuando Él está a punto de padecer, de que Él pase por la prueba más grande en su vida, en vez de pensar en Él, sirvió a los demás. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Cuando estamos pasando por momentos de dificultad, cuando pasamos por momentos difíciles, lejos de refugiarnos en nuestro problema, lejos de poner los ojos sobre nuestra prueba, lo que necesitamos hacer es ver a los demás y servir a los demás. Amamos a las personas alrededor de nosotros, y nosotros servimos a las personas alrededor de nosotros, a los que están junto con nosotros. Y cuando alguien hace eso, deja a las personas boquiabiertas, porque de repente empiezan a decir, ¿cómo es que esta persona que está pasando por todo esto es capaz de actuar así? Y solo aquellos que son seguidores de Jesús son capaces de poder pasar por eso. Pero hay una tercera cosa que hizo Jesús y que tú y yo estamos llamados a hacer. Y es la manera correcta de actuar en medio de las pruebas. Y la manera correcta es confiando en el plan de Dios. Confiando en el plan de Dios. Cuando tú y yo escogemos confiar en el plan de Dios en medio de nuestras pruebas, es una muestra de que nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Después de que Jesús demostró su amor por ellos a través de la cena del Señor, después de que lavó los pies de sus discípulos, ahora Él hizo algo que había hecho en muchas ocasiones, que era ir a un lugar apartado para orar. Cada vez que Él estaba llegando a Jerusalén, iba a un cierto huerto, un cierto jardín, que con el tiempo ha cobrado mucha fama, que se llama Getsemaní. Y en todas las ocasiones anteriores se apartaba ahí para orar, pero este tendría un significado especial porque sería su última oración justo antes de que Él tuviera que sufrir. Y llevando a sus discípulos, los lleva allá, y otro de los evangelios nos dice que ya estando Él más cerca del lugar de orar, lleva 3 de ellos específicamente para que puedan orar con Él. Y escucha cómo lo narra Lucas. Dice, saliendo Jesús, en el versículo 39, se encaminó como de costumbre, como Él siempre oraba, refugiándose en el Padre, refugiándose en la voluntad de Dios, orando con Él, alineándose a lo que Dios quería, a lo que el Padre quería, como de costumbre hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Procuren hacer esto para que ustedes se alinean a lo que Dios quiere y no permitan de que el enemigo les tiente y ustedes se desvíen, sobre todo en los momentos de prueba. Y entonces se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, otro de las biografías o los evangelios de Jesús nos dice que Él oró esto por lo menos 3 veces. Y cada vez que Él oraba, Él pedía, Dios, tú sabes
que yo no quiero pasar por esto, yo no quiero pasar por la separación de ti, yo no quiero tener que padecer por los pecados de toda la humanidad, pero al final no es mi voluntad, porque Él estaba hablando en su humanidad, sino que es tu voluntad la que yo quiero hacer. Es la misma oración y el mismo deseo que tú y yo tenemos que tener. Que en medio de las pruebas sea la voluntad de Dios, confiar en Él, en su plan, aunque no entendamos lo que esté pasando en ese momento. Y entonces Lucas continúa diciendo esto. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, porque era tan duro lo que él estaba padeciendo, lo que sabía que venía, que hasta Dios tiene que mandarle un ángel para confortarlo. Y entonces llegó hasta este punto, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Los médicos han comprobado que cuando una persona está en un estrés extremo, puede llegar al punto de que inclusive puede sudar gotas de sangre. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús. Y escucha entonces la reacción de los discípulos, que ellos llegan a abrazar a Jesús, a decirle: no te preocupes, Señor, aquí estamos contigo. No, eso no es lo que pasa. Escucha lo que dice. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de dormidos a causa de la tristeza. Cuando estás triste es lo que haces, te vas y te duermes, es natural. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Si yo hubiera estado ahí, les meto una patada más bien a los discípulos. No les pregunto por qué están, pero el problema es de que nosotros somos como los discípulos. Yo me estaría pateando a mí mismo por actuar de esa manera. Jesús, en medio de padecer, estaba confiando en la voluntad del Padre. Es por eso que Jesús entonces nos ejemplifica lo que tenemos que hacer. Y aquí hay algunas cosas más que quiero que recuerdes cuando tú y yo estemos pasando por una prueba. Tenemos que recordar que Dios está en control. No significa que Dios es la causa. Dios no es la causa del sufrimiento. Él siempre es la causa de la solución. Pero vivimos en un mundo que el pecado ha tomado control, y donde va el pecado trae destrucción. Pero a pesar de ello, Dios sigue estando en control de las cosas. Y si Dios está en control de las cosas, hay ciertas cosas que tú y yo podemos descansar y que podemos recordar. Y la primera es esta: por el hecho de que Dios está en control, puedes ver las pruebas como oportunidades en vez de obstáculos. Lo primero que nosotros necesitamos es cambiar nuestra mentalidad. Y cuando estamos pasando por una prueba, es una oportunidad para que algo pueda cambiar en nuestra vida, para que algo pueda ser diferente en nosotros. Es duro, es difícil, pero cada prueba trae una oportunidad, sobre todo si eres un seguidor de Jesús. Es una oportunidad para que algo diferente pueda pasar en nosotros. Pero no solo es eso. Lo otro que podemos entender viendo el ejemplo de Jesús es que podemos escoger apoyarnos en otros para ser fortalecido. Escoger apoyarte en otros para ser fortalecido es la reacción correcta en medio de las pruebas. Jesús se estaba apoyando en sus discípulos. Ellos no podían entender la magnitud de lo que Jesús estaba sufriendo. Pero tú y yo, cuando pasamos por una prueba, necesitamos apoyarnos en otros, porque a veces la carga es tan dura que no lo podemos cargar. Jesús, que era el Hijo de Dios, sintió la necesidad de que sus discípulos estuvieran con Él. Y cuando pasamos por momentos de prueba, necesitamos que otros nos ayuden a cargar eso también. Es por eso que insistimos tanto aquí en Sugar Creek de que tú te unas a uno de nuestros grupos de conexión, de que tú te conectes con otras personas en nuestra iglesia, de que tú formes amistades, de que a lo mejor si tú nos ves en línea, que tú comentes y que te conectes y tengas un lugar donde puedas mandar tus comentarios y preguntas y sentir que eres parte de la familia de Sugar Creek. Porque cuando llegue la prueba, todos nosotros necesitamos a alguien en quien apoyarnos. Y lo último es esto:
que a través del ejemplo de Jesús lo que aprendemos es a confiar que Dios usará el fuego de la prueba para refinarte en vez de destruirte. La maldad y el sufrimiento, el pecado, lo único que causan es la destrucción. Por eso cuando la gente dice, oh, qué bueno que me pasó esto malo porque a través de lo malo pude aprender esto. No, lo malo nunca está tratando de enseñarte algo. Lo malo está tratando de destruirte. El que está tratando de hacer algo bueno en tu vida es Dios. Y Dios puede usar inclusive lo peor en nuestras vidas y puede voltear lo que es el propósito de la maldad que busca destruirnos y con ello refinarnos. Con eso ayudarnos a crecer. Con ello cambiar nuestra perspectiva de la vida. No solamente en la literatura lo vemos con un Frodo, Gandalf y el Señor de los Anillos. Lo vemos a través del más grande ejemplo que es Jesús. Pero lo seguimos viendo a través del tiempo. Hay un hombre que se llama Andrew Brunson. Y este hombre, Andrew Brunson, él era un pastor de Carolina del Norte. Y un día él sintió el llamado de irse como misionero para Turquía. Y estando él en Turquía, sirviendo por 20 años, un día hubo una revolución ahí en Turquía y empezaron a arrestar un montón de personas. Arrestaron a artistas, gente del gobierno, gente de la milicia, periodistas, todo tipo de personas, y entre ellos arrestaron a Andrew Brunson porque lo acusaron de que él era espía. Y él estuvo por 2 años encarcelado ahí en una cárcel en Turquía. Y el primer año ni siquiera él sabía cuál era el cargo del cual le estaban acusando. Y en medio del maltrato, de la tortura, de la soledad y todo lo que él estaba pasando, esos 2 años fueron súper difíciles para él. Porque aquí está un hombre que es un pastor, él es un seguidor de Jesús, es un misionero que estaba yendo a servir a Dios y ahora él está pasando por eso. Al final de cuentas, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Trump, logró negociar para que finalmente lo liberen. Y cuando él regresó, él escribió un libro acerca de sus memorias, de lo que él pasó a través de todo eso. Y en una de las pláticas que se le invitó a dar en la Universidad de Wheaton, de los diferentes lugares, se le preguntó acerca de cómo él se sentía y cómo la presencia de Dios fue reconfortante para él en medio de los 2 años. Y él fue muy honesto con respecto a esto y dijo lo siguiente. Él dijo, hay quienes entran en el valle de la prueba y algunos no logran salir. Yo estaba destrozado y así ahí solo en mi celda solitaria. Tenía mucho miedo, una pena terrible y lloraba. Y el pensamiento seguía pasando por mi mente. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estás tan lejos? La misma pregunta que muchos se hacen. Y abrí la boca mientras lloraba en voz alta y me sorprendió lo que oí salir de mi boca. Oí, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Pensé que aquí estaba mi victoria. Aunque estés en silencio, te amo. Aunque dejes que mi enemigo me haga daño, te amo. A través de eso, este hombre aprendió a amar a Dios de una forma mucho más profunda. No porque fue Dios el que causó esto, pero Dios pudo utilizar esto para refinarlo y tener un mayor amor por él. De la misma manera, las pruebas van a llegar a tu vida y a mi vida. Y cuando sea ese momento, tenemos que ver primeramente a Jesús y la manera como Él enfrentó las pruebas y que nosotros podamos hacerlo de la misma manera. Pero la realidad es, ninguno de nosotros lo podemos hacer sin que antes conozcamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Si tú estás aquí y a lo mejor te invitaron o estás explorando esto del cristianismo, lo que hace la diferencia no es la religión, lo que hace la diferencia es Jesucristo. Y cada uno de nosotros estamos llamados, estamos invitados a que Jesús, que sacrificó su vida, pero aún más, resucitó al tercer día, te ofrece la oportunidad de perdonarte,
de restaurarte, de darte vida nueva y de darte la fortaleza para enfrentar los momentos buenos de la vida y los momentos de prueba de la vida también. Nos encantaría que el día de hoy tú tomes la decisión de conocer a Jesús. Quizás algunos de bautizarse o de conectarse a un grupo, cualquiera que sea tu siguiente paso con Dios. En un momento, ahí, saliendo por las puertas de la derecha, tenemos un lugar que llamamos Centro de Siguientes Pasos. Y ahí estamos listos para recibirte, para ayudarte, para orar contigo, lo que Dios quiera hacer ahora en tu vida. Padre Celestial, gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesús, pero aún más, gracias por la fortaleza que Él nos da, que tal como un Andrew Brunson, en nuestra humanidad podemos sentirnos solos, tal como tu Hijo Jesús se sintió solo, pero que al final entendemos, tú siempre estás con nosotros y tú puedes voltear la prueba para traer algo bueno. Ayúdanos a poder ser ejemplos hasta en esos momentos. Fortalece a aquellos que están pasando por prueba ahora, como también a aquellos que lo estaremos pasando en el futuro. Y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús.